¿En qué momento pensaste de verdad que ibas a morir? Esto pasó hace unos 4 o 5 meses. Estaba solo en casa comiendo brochetas de carne para la cena. Mi esposa estaba en el trabajo y volvería en aproximadamente 1 hora. Me atraganté con uno de los trozos de carne. Al principio pensé que solo necesitaba tragar con más fuerza. Mala idea, porque ahora estaba firmemente atascado en mi garganta. Intenté toser, golpearme el estómago y sacarlo con la mano, nada funcionó. Corrí a la cocina e intenté pasarlo con agua, pero el agua se acumuló en mi boca, mi garganta estaba completamente bloqueada. En ese momento pensé en llamar al 911, pero sabía que estaría muerto mucho antes de que llegaran. Lo más aterrador era la idea de que mi esposa, acabábamos de celebrar nuestro primer aniversario y recientemente habíamos decidido intentar concebir, llegara a casa y encontrara mi cuerpo. Recuerdo mirar a mis gatos, pero solo me observaban, confundidos por mi comportamiento extraño. Finalmente metí casi toda la mano en la garganta y logré sacar un trozo del bloqueo. Eso lo aflojó lo suficiente para poder toser el resto. Estuve a punto de desmayarme. Vomité por todas partes. El trozo estuvo en mi garganta unos 90 segundos. No pude hablar durante un día debido al trauma físico. Conduje hasta el hospital. Lloré frente a mi esposa cuando la vi. Los días siguientes fueron irreales, como si viviera en una línea de tiempo alternativa. Ya no me parecen divertidas las escenas de atragantamiento en películas o series. Todavía tengo un poco de estrés postraumático por eso. En julio pasado iba en mi motocicleta y estaba girando para entrar a mi entrada. Una chica venía detrás de mí en una curva cerrada y me chocó de costado. Iba a por lo menos 95 km/h hasta un par de segundos antes del impacto cuando frenó. Me golpeó porque estaba mandando mensajes o entretenida con algo en su auto, de cualquier manera no estaba prestando atención. Recuerdo escuchar los neumáticos chirriar y ver el coche medio segundo antes del impacto, después todo se puso negro. Rompí el parabrisas con la cabeza, el espejo con la cadera y luego caí de cara en el asfalto. Sí recuerdo el miedo porque no estaba seguro de si venían más autos, así que la adrenalina se disparó y me apoyé con las manos y las rodillas, me puse de pie y corrí fuera de la carretera, ahí fue cuando recuperé la visión. La moto quedó destruida, pero gracias al casco y a la pura rabia de haber sido golpeado logré literalmente salir caminando con solo una conmoción, moretones fuertes y un hematoma profundo en el hueso de mi pie izquierdo, sin huesos rotos. Han pasado unos meses y todavía me estoy recuperando de la conmoción, mi dedo apenas duele y la pierna que recibió el impacto tiene una hendidura en el músculo, pero aparte de eso estoy bien. Si no hubiera estado usando casco no tengo ninguna duda de que estaría en otro plano ahora, usen siempre el casco chicos. Estuve muy enfermo cuando tenía 12 años. Me perdí todo un semestre de clases. Vomitaba todos los días y no tenía energía. Los médicos no podían descubrir qué era. Me hicieron prueba tras prueba, fui a especialistas y nada. Lo único que sabían era que mi hígado no estaba funcionando, tenía bastante ictericia. Estaba casi seguro de que no lo iba a lograr antes de que supieran qué pasaba. Es difícil de explicar, pero en ese momento acepté la idea. Estaba más cómodo con la muerte como concepto a los 12 que ahora a los 25. Resultó que era la vesícula biliar. La habían revisado al principio buscando cálculos, pero ese no era el problema. Mi malformación no aparecía en una ecografía. El conducto biliar hacia el estómago no se formó correctamente desde el nacimiento y eso impedía el drenaje completo de la bilis, lo que llevó a una sepsis en la vesícula y en el hígado. Una cirugía y 2 semanas de reposo en cama fueron suficientes para que volviera a la normalidad. Un par de amigos y yo volvíamos de una fiesta de cumpleaños cuando nos chocó por detrás un conductor ebrio que iba a unos 190 km/h. Con el impacto todas las ventanas explotaron y las llantas se doblaron hacia adentro. Nosotros íbamos a unos 110 km/h, así que hubo un efecto de resortera que nos hizo ganar aún más velocidad, íbamos descontrolados por la autopista sin ningún control. El auto se desvió varias veces, casi golpea a otro coche y a un poste, y finalmente volcó hacia un área justo al costado de la banquina. Por suerte terminó de nuevo sobre las llantas y de alguna manera quedó mirando en la dirección completamente opuesta a la que íbamos al principio. Pensamos que nuestra amiga en el asiento trasero estaba sin vida, pero solo estaba inconsciente y terminó con un latigazo cervical bastante fuerte. Mi otro amigo y yo salimos prácticamente ilesos salvo algunos cortes, moretones y dolor general en el cuerpo por un tiempo. Esto fue en 2007 y todavía lo pienso con frecuencia, probablemente no deberíamos haber sobrevivido. Me desperté por la mañana para prepararme para el trabajo, me agaché a atarme el zapato y cuando me incorporé la visión en mi ojo derecho había desaparecido por completo.
Hice lo típico de parpadear y sacudir un poco la cabeza pensando que quizá la sangre me había subido de forma rara o algo así, pero no volvió. Intenté explicarle a mi pareja que algo andaba mal, pero cuando hablaba salían palabras equivocadas. No recuerdo exactamente qué dije, pero estoy seguro de que en un momento dije árbol en lugar de hospital. Pensé que estaba teniendo un derrame cerebral o que se había roto un aneurisma, o algo como un tumor cerebral, quién sabe. En cualquier caso, pasé todo el camino al hospital llorando y diciéndole a mi pareja una y otra vez que lo amaba. Sentía que no podía decirlo lo suficiente. Resultó que en realidad estaba a punto de tener mi primera migraña, cefaleas en racimo, no las recomiendo, y mi aura de migraña es ceguera y afasia, porque supongo que tengo esa suerte. Una vez, cuando tenía probablemente 5 o 6 años, mi familia estaba en un parque de diversiones. Me subí a una montaña rusa con mi mamá, ya que era demasiado pequeño para subir solo pero apenas alcanzaba la altura mínima para poder hacerlo. Era una de esas montañas rusas viejas, hechas en su mayoría de madera, y la seguridad no era muy buena. Durante el recorrido había giros en espiral. En la primera vuelta empecé a deslizarme fuera de mi asiento. La correa de seguridad no estaba bien ajustada y yo era muy pequeño, así que a medida que la atracción seguía dando vueltas me fui resbalando cada vez más. Supongo que al principio mi mamá pensó que yo gritaba de emoción, hasta que miró y apenas logró sujetarme antes de que saliera volando. Tuvo que sostenerme con fuerza mientras el juego continuaba por otro minuto aproximadamente, hasta que se detuvo. Yo estaba llorando desconsoladamente, mi mamá estaba al borde del pánico, y como íbamos en el primer asiento todos los que estaban detrás se bajaron enseguida y corrieron hacia nosotros para asegurarse de que estuviéramos bien. Esa es la memoria más antigua que tengo, y no es precisamente una buena. Creo que toda nuestra familia, éramos 7, recibió pases de temporada gratis después de eso, porque sospechosamente íbamos muy seguido desde entonces. De niño solía hacer bodyboard en la playa, pero solo durante nuestras vacaciones de verano. Como era un niño emocionado, nadaba durante horas, y una de esas veces terminé completamente agotado por el sol y el oleaje. Nadé hacia afuera para atrapar una ola y me quedé allí esperando una buena. Me recosté en la tabla y cerré los ojos. Aunque debieron ser solo unos minutos, que parecieron más largos, me había alejado bastante de la orilla, mucho más allá de donde rompían las olas. En mi mente de niño parecía más de lo que mide una cancha de fútbol, aunque estoy seguro de que no fue tanto. Aún así, no podía nadar lo suficientemente bien como para estar allí solo. Así que en cuanto me di cuenta, remé de regreso con mucho miedo. Si me hubiera quedado dormido un poco más, ¿hasta dónde habría terminado? Lo más inquietante es que, a menos de 15 kilómetros de la costa, hubo un ataque de tiburón unas horas antes. A veces me pregunto si habría despertado entero de haber seguido a la deriva. Monté una montaña rusa muy retorcida con mi esposa y el cinturón de seguridad no se bloqueaba ni cedía. Me subí con ella y en las primeras colinas mi torso superior se movía como esos muñecos inflables que se agitan con aire en los concesionarios de autos usados. Mi esposa me gritaba enojada pensando que lo hacía de broma, hasta que se dio cuenta de que algo andaba mal. Enganché mis botas en el asiento de adelante. Ambos estábamos sudados porque hacía calor. Intentaba enganchar un brazo en la barra de seguridad. Gracias a Dios mi esposa tiene manos fuertes, jugó softball desde los 8 años y en la universidad. Ella, desesperada, trataba de sostenerme con el brazo derecho. Me apretaba tan fuerte que me arrancó el reloj de la muñeca. Yo estaba preocupado de golpearme la cabeza con uno de los túneles. El tiempo pareció ralentizarse y tuve un montón de imágenes pasando por mi mente. Pensé, maldición, así es como voy a morir. Mi esposa agarrando mi brazo sudado, gritando mi nombre y, creo, gritando no una y otra vez. Al menos había tenido una buena vida. Me casé y tuve 2 hijos maravillosos. Ellos se harían ricos con la indemnización por mi muerte al ser desvivido en uno de esos túneles. Llegamos al final y por fin pude explicarle que fue una falla del cinturón y no que yo estaba actuando de gracioso. Me di cuenta de que había perdido el reloj y ella estaba bastante afectada por todo lo ocurrido. Recuperamos el reloj y salimos. Ella decidió que no más montañas rusas para mí el resto del día. Anoche mismo, la alfombra de goma de mi camioneta se resbaló sobre el pedal del acelerador. Había una fila de autos delante de mí en un semáforo, así que pisé el freno para disminuir la velocidad, lo que hizo presión sobre la alfombra y provocó que la camioneta acelerara de golpe. Presioné el freno con más fuerza e intenté cambiar a neutro, y 2 segundos después de que la camioneta acelerara la alfombra se deslizó, dejando que el pedal volviera a su lugar. Me di cuenta de que había sido la alfombra porque intenté despegar el pedal del piso, pero no pude porque mi pie estaba bloqueado por ella.
Por suerte logré detenerme mucho antes de estrellarme contra los autos de adelante. Aunque por un momento pensé en chocar contra el poste del semáforo, al menos así nadie más que yo saldría herido. Además, estaba saliendo de un restaurante tras juntarme con unos amigos, uno de los cuales iba manejando justo detrás de mí. Si me hubiera estrellado, él lo habría visto y probablemente habría sido el primero en socorrerme. Todo ese incidente me provocó un ataque de ansiedad que duró 5 horas. Lloré durante todo el camino de regreso a casa y manejé despacio por el carril lento. Cuando llegué, lloré en brazos de mi mamá como solía hacerlo de niña. Ella me dijo que le había pasado una vez y que, mientras no bombeara los frenos sino que los mantuviera presionados, lo más probable era que todo saliera bien. Aún así, nada da más miedo que ir a casi 95 km/h en una Nissan Terra sin saber si los frenos podrán detenerte o si el acelerador volverá a atascarse, yendo directo hacia una fila de autos detenidos a una cuadra de distancia. Hace poco participé en una obra británica muy antigua. Me dijeron que me pusiera lubricante en el cabello para aplastarlo hacia abajo. El lubricante funciona mejor que el gel. Todos los demás chicos también usaron lubricante. Después de la función me fui a casa a descansar. Decidí ducharme a la mañana siguiente porque estaba muy cansado. Estaba acostado en la cama, eran como las 11:30 y mi cabeza empezó a picar. Era insoportable. No podía dejar de rascarme. Luego mis manos también empezaron a picar. Estaba tan incómodo que decidí levantarme y ducharme. Tomé una toalla y me metí en la ducha. Me limpié, pero la picazón seguía siendo insoportable. De repente tuve un dolor agudo en el corazón. No tenía idea de qué pasaba, estaba genuinamente asustado. Apenas podía mantenerme de pie, así que me senté. En ese momento estaba en el piso de la ducha prácticamente convulsionando por esos dolores en el pecho. Respirar era muy difícil, también temía que mi garganta se cerrara. Me sostuve como pude y apagué la ducha. Mientras tanto la picazón no cesaba. Todo mi cuerpo estaba rojo brillante. Mis manos estaban tan hinchadas que no podía cerrar el puño. Me sequé corriendo, fui con mi mamá y le conté lo que pasaba. Ella trató de calmarme. Yo seguía convulsionando y con dificultad para estar de pie. Decidí acostarme y después de una hora de dolor constante me quedé dormido. A la mañana siguiente me desperté con la cara tan hinchada que no podía ver cuando sonreía. Esa mañana tenía que volver a actuar en la obra para los alumnos menores de la escuela. Terminé yéndome porque otra vez me estaban dando dolores en el pecho. Nunca supimos cómo ni por qué pasó eso. La primera vez que tuve un ataque de pánico. Volviendo en auto a la casa de mis padres después del semestre de otoño en la universidad, en mi segundo año, sentí una presión difusa en el pecho y en la cabeza. Al principio pensé que solo tenía hambre porque no había comido nada ese día, pero la sensación se intensificó hasta darme cuenta de que era igual a la que tuve justo antes de la única vez que me desmayé. Estaba aterrorizado y salí en cuanto pude, me detuve en la carretera en medio de un par de pueblos pequeños en Texas. Incluso después de haberme detenido y desabrochado el cinturón, la sensación no desapareció, si acaso, empeoró. Estaba convencido de que iba a tener un ataque cardíaco, desmayarme y morir, algo terrible. No era una observación racional, era simplemente ese conocimiento. Tenía tanto miedo de enviarle un mensaje a mi mamá porque no quería que se enterara de que no estaba comiendo. Así que me quedé inclinado sobre el volante, seguro de que iba a perder el conocimiento y morir, hasta que 15 minutos después la sensación se calmó lo suficiente para poder volver a manejar. Como alguien que ha tenido ataques de ansiedad, incluso antes de este ataque de pánico, puedo decir que no vas a reconocer un ataque de pánico cuando lo tengas, aunque ya hayas lidiado con ansiedad antes. Es algo totalmente distinto. Una sensación física muy intensa se apodera de ti y sabes que estás a punto de morir. Fue por lejos la experiencia más aterradora que he tenido. Por suerte creo que en mi caso fueron causados por el ambiente y la situación, y dejaron de ocurrir después de graduarme de la universidad y ya no tener que volver a la casa de mis padres cada par de meses. Un amigo y yo íbamos andando en Longboard tranquilamente por la calle. Bajamos una pendiente, nada grave, de esas calles que ni considerarías peligrosas. Yo soy bastante miedoso, así que iba despacio, avanzaba un poco, me detenía y repetía. Mi amigo me gritó que me apartara y pasó a toda velocidad, como una bala, pero al llegar abajo resbaló y cayó en la calle. Corrí hacia él para ver si estaba bien, incluso bromeando en el camino porque pensé que tal vez solo estaría un poco golpeado. Pero al acercarme me di cuenta de que no estaba consciente. Cuando llegué, un charco de rojo salía de su oído y rodeaba su cabeza. En ese momento pensé que estaba sin vida. Luego despertó, pero no tenía sentido lo que decía, no me reconocía y gritaba de dolor. Se veía como un animal asustado. En ese punto creí que había quedado con daño permanente.
El viaje y la noche en el hospital fueron una pesadilla. Al final se recuperó después de un tiempo en el hospital y en su casa, aunque tuvo migrañas fuertes durante meses y perdió parte del sentido del olfato. Cuando cayó, se golpeó la frente contra el pavimento y se fracturó la parte trasera de la cabeza. Desde entonces dejé de usar el longboard. Mi abuela me llevaba a la estación de tren una tarde lluviosa por una carretera sinuosa de un solo carril en cada dirección. De repente, un camión enorme que venía en sentido contrario derrapó con el remolque, girando a 90 grados con respecto a la parte delantera y llenando por completo nuestro carril con una masa de metal que se acercaba a una velocidad combinada de más de 160 kilómetros por hora. Solo tuve tiempo de pensar así es como voy a morir antes de que mi abuela, de alguna manera, sacara nuestro pequeño auto hacia la zanja y lo subiera de nuevo a la carretera, a toda velocidad, esquivando por completo esa pared mortal que se nos venía encima. Ten en cuenta que esto fue en Noruega. La zanja era profunda y suelta, llena de piedras, tierra mojada, árboles y rocas enormes. Lo que hizo requirió un tiempo de reacción y un control del volante dignos de un piloto de rally de clase mundial. Yo me quedé con los ojos abiertos, en shock, en el asiento del copiloto, mirando a mi abuela de 78 años. Cuando finalmente logré reaccionar y tartamudear un ¿cómo diablos hiciste eso?, ella solo se encogió de hombros y respondió con naturalidad. Había que esquivar, si no nos aplastaban, y nunca más volvió a hablar del tema. Hasta el día de hoy no tengo idea de cómo logró hacerlo, y jamás vuelvo a usar la frase manejas como mi abuela como un insulto. De hecho, pocos son dignos de ese cumplido. Hubo una vez que unos amigos y yo fuimos a explorar un viejo túnel de tren en el oeste de Massachusetts que supuestamente estaba embrujado. El túnel todavía estaba en uso, aunque hoy en día no pasan trenes con tanta frecuencia, así que pensamos por qué no. Éramos 4 en total y uno de los chicos se quedó en la entrada porque fue lo suficientemente listo como para no sentirse cómodo con la idea. Los otros seguimos adelante. Caminamos unos 5 minutos antes de que otro se diera la vuelta, quedando solo yo y mi amigo, al que llamaré Kirk. Después de 10 o 15 minutos, íbamos lento porque el suelo no era apto para caminar, vimos una luz al otro extremo del túnel. Como era muy largo, sabíamos que no era la otra entrada. No siendo los más brillantes, asumimos que era otro grupo de personas. Nada de qué preocuparse, seguimos caminando. Unos minutos después notamos que la luz no se movía. Era cada vez más grande, pero no cambiaba de posición, lo cual es raro si alguien sostiene la luz. Nos preguntamos qué sería, pero decidimos escuchar contra los rieles y no oímos nada. Así que, según nosotros, era seguro seguir. Ya estábamos bastante dentro del túnel, la entrada quedaba fuera de vista y la luz del otro lado era cada vez más intensa. Fue entonces cuando Kirk me preguntó si sentía una brisa. La sentía. Durante todo el trayecto no había corrientes de aire, todo había estado muy quieto. ¿Y qué mueve una gran cantidad de aire en un túnel de tren? Sí, un tren. Empezamos a correr hacia nuestra entrada, pero llevábamos rato avanzando, así que estábamos muy adentro. Pronto no quedaba duda, el tren ya estaba lo bastante cerca como para escucharlo y ver el movimiento de la luz. Seguíamos corriendo, estábamos tal vez a medio camino de regreso cuando el tren se acercó demasiado. Avanzamos unos 15 metros más y Kirk me gritó, iba unos 2 o 3 metros delante, que me tirara al suelo. Sin dudarlo me lancé contra la grava y me aferré al suelo como si fuera mi vida. No sé cuánto tiempo estuve así antes de que llegara el tren, tal vez 2 o 3 minutos, aunque se sintieron como 20 o 30. Pero cuando llegó, fue evidente. Los trenes de carga largos tardan entre 5 y 10 minutos en pasar. Son extremadamente ruidosos, y en un túnel eso se multiplica. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Cuando por fin pasó, logramos salir caminando, pero el temblor no se me fue por media hora. Mi audición no se recuperó del todo hasta casi un día después. Eso fue hace algunos años y todavía no me gusta estar cerca de las vías del tren. Trabajaba en construcción sobre un techo inclinado de un segundo piso. Estaba cortando el revestimiento del techo, hecho de madera contrachapada, con una motosierra. El aserrín empezó a deslizarse por la pendiente justo bajo mis pies. Todo se volvió resbaladizo. Comencé a deslizarme hacia el borde, aún de pie. Estaba surfeando hacia el borde, quisiera o no. Traté de afianzarme mejor, pero nada me detenía. Ahí estaba yo, con una motosierra encendida en las manos, deslizándome hacia el borde del techo sin tener idea de qué había debajo. Cuando me acercaba, pensé, no puedo caer sobre esta motosierra. Al llegar al borde la lancé lo más lejos que pude, hacia un campo, y luego miré al suelo en el instante antes de caer. Era como si todo pasara en cámara lenta. Vi pilas de madera, varillas de hierro, bloques de cemento y todo tipo de escombros de obra.
Vi un espacio libre a unos 3 metros de la base. Ese era mi único destino. En ese punto ya no había vuelta atrás, iba a caer. Salté de forma controlada, apuntando al espacio sin escombros. 2 pisos más abajo, aterricé justo en ese lugar y ejecuté una caída rodando perfecta, como si me hubiera caído de una patineta. Me puse de pie ileso. La motosierra estaba en el suelo, a unos 6 metros, todavía encendida. Un tipo corrió hacia mí preguntando si estaba bien. Había visto todo. Estaba asombrado. Lo contó a otros. Ellos se lo dijeron al superintendente. El superintendente llamó a mi jefe, quien me obligó a tomarme el resto del día libre por precaución. Solía vivir solo en un pequeño departamento, con solo mi gato como compañía. Un día estaba mirando la tele y devorando frutillas a una velocidad ridícula cuando de repente una se me fue directo a la tráquea. No tengo idea de cuánto tiempo estuvo atascada, la lógica me dice que no pudo haber sido más de 30 o 40 segundos, pero es cierto lo que dicen, todo parece ir en cámara lenta. Estaba entrando en pánico, pero curiosamente también muy consciente de lo que ocurría y de lo que debía intentar hacer. No era como cuando casi chocas el auto y solo piensas mierda, sino más bien hay cosas que debo intentar, para no morir. Supongo que eso es el instinto de supervivencia, pero nunca esperé que fuera tan claro. Después de mucho mover los brazos y tratar de toser o devolver la comida sin éxito, casi todo eso lo hace el cuerpo de manera automática, corrí hacia la mesada de la cocina. Mi departamento era largo, angosto y abierto, con una pequeña cocina en un extremo, mi papá solía bromear llamándola mi estante de cocina. Así que tuve un buen impulso y, de alguna manera, funcionó. Para ponerlo en perspectiva, nunca recibí entrenamiento médico, ni siquiera un curso de primeros auxilios. Incluso hoy no sabría señalar en mi propio cuerpo dónde aplicar presión ni con cuánta fuerza. Si alguien me hubiera preguntado un día normal qué haría si me encontrara solo y atragantado, probablemente me habría encogido de hombros y hecho una broma. No tengo ni idea de cómo logré salvarme aquel día. Pura suerte, supongo. Me encantaría saber si alguien más ha estado tan cerca de perder la vida atragantado y si su experiencia fue parecida. Y respecto a lo que pasó después, terminé con un moretón horrible en la parte superior del abdomen y la garganta adolorida durante unas 2 semanas.